La esencia de lo vivido en Café con Sentido. Hoy nos vamos a tomar un café con sentido literario y vamos a conversar con Joaquín Cartero, uno de los más interesantes escritores antioqueños de la actualidad. Tamecino, ha publicado más de 5 libros. Su narrativa fresca, vital, llena de acción y movimiento, logra cautivar al lector con su trama. Los invitamos entonces a saborear un rico café con personas e historias que inspiran. Bienvenidos a Café con Sentido, la esencia de lo vivido. Hoy estamos con Carlos H. Cardona, Joaquín Cartero, y nos vamos a tomar un café con sentido literario. Joaquín, bienvenido a Café con Sentido, qué rico conversar con vos. Contanos, pa' vos, ¿qué sentido tiene la literatura? Edwin, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un honor estar con vos y acá en el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis. Sentido, mucho sentido. Cuando comencé a escribir, Edwin, fue un vuelco total, completamente inmenso y grande de lo que era antes y de lo que soy ahora. Antes hacía textos pequeñitos en el colegio y un día dije, voy a escribir algo ya más extenso, quiero escribir una novela. Y a partir de ese momento fue un cambio completamente, porque abrí la mente de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ahí fue donde me concentré más como en el aprendizaje de la lectura, a absorber más de otros escritores, como a observar más, como a escuchar más. Y desde ese momento sentí que todo lo quería narrar por medio de la escritura. O sea, ¿hubo algo inicialmente que detonara en vos ese proceso de creación literaria? Porque sí. bueno, que un chico de una provincia de Antioquia le dé por empezar a escribir y a escribir novela de buen volumen. ¿Cómo empezó todo esto? Sí, el detonante fue Mario Puzo. A mí no me gustaba tomar un libro y leerlo por gusto. En el colegio y nos colocaban obviamente pues a leer algún tipo de literatura, pero obviamente hagan un ensayo, hagan esto, y lo leía por obligación. Y un día llegó un amigo y me dijo, parcero, léete este libro es una cosa de locos. Y sobre todo que en ese momento, hace ya muchos años, se estaba viviendo lo que vivimos muchos colombianos, el narcotráfico, la violencia, los paramilitares, los guerrilleros, las prepago, y ese libro tenía como de todo un poquito, como plata, digámoslo fácil, asesinatos, violencia, y de un momento a otro, aunque yo soy una persona muy pacífica, todos esos escritos me llamaron mucho la atención. Cuando terminé, yo me sentía como extasiado, como, uy, este libro ¿de dónde salió? Por Dios bendito. Yo dije, yo algún día quiero escribir una novela, y me puse a investigar qué era la novela negra. ¿Leíste El Padrino estando en el colegio? Estando en el colegio, estando en el colegio. Sí. Ya por gusto, por gusto. Bueno, esto es lo que se conoce como novela negra, que es uno de los géneros más exitosos en la actualidad. Contémosle un poco a los televidentes sobre este género tan particular y que tiene tanta fuerza y tantos lectores en todo el mundo. Bueno, este género obviamente, como se dicen por ahí, entre gustos no hay disgustos. A los gustos los colores. Mucha gente no disfruta de este género literario porque obviamente tiene cierto grado de violencia, tiene cierto grado de venganza, tiene cierto grado de conspiraciones, puede contener mucho amor, pero no tanto como lo antes mencionado. Entonces me gustó mucho este género porque, no sé si es que yo fui violento en mis otras vidas o qué, pero me conecté completamente con este género literario.
y empecé a disfrutarlo mucho. Pues ¿para qué? No disfruto para nada de una novela romántica, no me gusta. A mí pónganme a leer algo donde haya conspiración. Quizás una forma de exorcizar la violencia del país ha sido escribir de ella también. Sí, completamente. Y sobre todo para Los Caminos de la Sangre, que fue mi primera novela, obviamente me nutrí demasiado de ese tipo de violencia. Porque yo cuento una historia, obviamente todo ficción, de la violencia que generaron los paramilitares y los guerrilleros en Colombia. Pero en este caso, el punto ¿cómo se dice? La referencia fue Támesis, Antioquia, o sea, todo sucedió acá en Támesis, pero todo fue ficción. Joaquín, vos sos un hombre, un escritor joven, pero muy pródigo, tenés una obra amplia, 5 libros publicados, es decir, ha sido un proceso bastante prolífico. Contanos un poco cómo el proceso de creación literaria, cómo se da, cómo se construye, esos rituales del escritor, cómo se dan esos momentos de escritura, en qué momento del día, en qué lugar, como esos actos también simbólicos que van construyendo al escritor. Ha cambiado, me volviste al pasado, Edwin, ¿sabes por qué, hermano? Porque cuando escribí Los Caminos de la Sangre, en su momento me gustaba mucho el aguardientico, hermano, y me sentaba y fumaba cigarrillo y me sentaba a escribir y eso era un parche, me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana. Y gracias pues por lo de joven, ahí voy madurando, porque no sé si es que mis 40 años me han dado muy duro, pero digamos, ya no soy capaz de quedarme hasta tan tarde escribiendo, o sea, ya necesito un tiempo más, no sé, ¿cómo se dice? Más relajado, más tranquilo, digamos 7, 8, 9, 10, donde me fluyen las cosas. Ya por ahí a las 10 o 11 me da miedo y ya no soy capaz de tomar alcohol como lo hacía antes, pero igual lo disfruto mucho. Y ¿cuáles son unas páginas tan aguardienteras? Ya no, hombre, lo extraño mucho esos momentos muy bacanos. De Carrasquilla decían que se mantenía copetón todo el tiempo, que desde muy temprano en la mañana se metía los primeros aguardientes y que así estaba durante todo el día. Discúlpame, Edwin, y te aporto algo. El otro, cuando comencé el segundo libro, Los Caminos de la Sangre, fue también como dejándome llevar de una, digámoslo de esta forma, de una rabiecita que tenía porque le entregué mi primer libro a alguien que estimaba mucho y que sentía, y que siento, es demasiado teso. Un personaje con el que tuve estudios y sabe mucho de literatura, hermano, para mí es un maestro. Pero no me entró ni aire, como dicen por ahí, cuando le entregué mi libro Los Caminos de la Sangre, y a los días me lo devolvió y me dijo, me lo leí, hermano, la verdad, vos te crees escritor. Eso me partió el corazón, yo, uy, parce, en serio, ¿cómo me decís eso? Y con más rabia me senté y madre, escribí Los Caminos de la Calvo Revolución. Y desde ese momento empezó a fluir, son 8 años escribiendo y con la fortuna de ya 5 libros y con ganas de más. Desde el primer libro, Los Caminos de la Sangre, hasta El hombre que eligió la soledad, todo esto que ha transcurrido hasta ahora, ¿de qué manera ha madurado la escritura de Joaquín Cartero? ¿Qué diferencias y proximidades hay entre una novela y otra? Muchísimo, he madurado muchísimo y obviamente cuando tengan la posibilidad de leerme, de leer las obras, van a ver que la evolución ha sido mucha. Digamos que en Los Caminos de la Sangre, obviamente yo soy escritor empírico, entonces en esta obra Los Caminos de la Sangre fue todo como muy visceral, como contando todo, digámoslo así, como sin técnica. Y ya luego, hermano, sí, obviamente quería comenzar a formarme un poquito, empecé a leer muchos más escritores, empecé a escuchar a personas que saben del tema, a darme consejos, empecé a ir pues a talleres creativos, a cursos, y ya mi último libro, con toda seguridad que van a notar que es más desenvuelto, hago la narración más fácil, más tranquila, más limpia, no tan pausada, tan robótica, y eso me gusta mucho porque ¿quién no le gusta mejorar? Y para bien. Joaquín, has explorado desde la novela, historias en un formato grande,
hasta historias en papel Sí. 2, relatos, Sí. y hay poemas también, textos Sí. con una prosa poética muy atractiva. ¿Cómo te mueves entre esos géneros? También como ese híbrido que logras entre la poesía, el cuento, la novela, ¿cómo vas moviéndote y mutando entre ellos? Eso lo logré a un ejercicio que me pidió el periódico tamesino El Petroglifo del canal comunitario. Cuando me dijo don Salvador y don Fernando que si había posibilidad de comenzar a escribir para el periódico, yo les dije que claro, que con todo el gusto del mundo, y lo primero que mandé, eso era como de 1000, me dijeron, no, escriba un cuento, lo que usted quiera escribir, y mandé un cuento, no recuerdo bien, lo mandé como de 1200 palabras. Cuando luego me llamó don Salvador y me dijo, hermano, no, tan largo no, vamos a hacer un ejercicio, comiéncelos a hacer de 400, máximo 500 palabras. Y entonces yo me tenía que cranear ya la cuestión de hacer un tema del que fuera, poesía, cuento, no sé, algún tipo de narración, pero acomodado ahí, o sea, que tenía que tener un inicio bien bueno, no sé, un nudo bien bacancito y un desenlace, hermano, que la gente quedara como enganchada con eso. Y ese ejercicio, pues resultó que ya saqué publiqué 2 libros de ese tipo de literatura, de ese tipo de textos. Joaquín, ¿qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué hay detrás del escritor también? Contanos un poquito del hombre de Carlos H. Cardona, de lo que te gusta, de lo que te apasiona, de lo que te preocupa, de lo que te entristece, de lo que amas. Hermano, sigo leyendo mucha novela colombiana, sigo leyendo a Fernando Vallejo, sigo leyendo a Gustavo Bolívar, sigo leyendo a Juan Carlos Vázquez o Velázquez, sigo leyendo, hermano, muchos escritores que tiene, hermano, este territorio, escriben una cosa de locos. Disfruto mucho de este pueblo, estoy pasando los mejores días de mi vida, me siento pleno, tengo mi familia excelente, y muchas veces me complico la vida enamorándome para poder seguir escribiendo todas estas vainas, hermano. Mi querido Joaquín, muchas gracias por aportar algunas de las mejores páginas de la literatura de nuestro territorio. Esto es Café con Sentido, la esencia de lo vivido.